hermanos, Dios me les guarde. Espero que en el Señor pues todos estemos fervientes en oración, pero también con un corazón dispuesto, preparado para ver lo que Dios nos tiene que decir en esta mañana a través de su palabra. Continuamos en nuestra serie de predicación del libro de Efesios. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 5, pero versículos del 8 al 14. Yo he titulado esta predicación como Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Ese título es sacado del mismo pasaje de la Escritura. Bien, nosotros hemos estado viendo alrededor de los capítulos de Efesios, particularmente del capítulo 4, cómo es el andar del cristiano en medio de un mundo caído. Y habíamos comentado que no es nada fácil vivir en un mundo en el cual estamos rodeados de perversidad, de impiedad, de maldad, y nosotros vivir en medio de ello y comportarnos como es digno. Pero nosotros hemos visto hasta ahora cómo Dios nos ha exhortado por medio del apóstol Pablo a que andemos como es digno. Capítulo 4 nos dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. En medio de este mundo el Señor nos manda a vivir como es digno. El Señor requiere de nosotros que no andemos como los otros gentiles. También vimos en Efesios capítulo 17, dice, 4, versículo 17, donde Él nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y el versículo 19 nos dice cómo andaban esos gentiles, y el versículo 20 nos dice que nosotros aprendimos de otra manera de Cristo. Cristo nos despojó de todas estas cosas que los gentiles hacían, es decir, el gentil que no conoce a Dios, y nos vistió de un nuevo hombre, creado según Dios. Y eso lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 24, donde nos dice que Él y vestido, dice, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad, de manera que nosotros somos una nueva criatura, y como nueva criatura debemos de comportarnos como lo que somos. En este mundo debemos vivir imitando a Dios, porque tampoco nos dejó desprovistos, sino que nos dio un patrón al cual nosotros debemos seguir. Y en el capítulo 5 nos manda a ser imitadores pues de Dios. Debemos imitar su carácter, su amor. Cuanto más nosotros imitemos el amor de Dios, el pecado no tendrá lugar en nuestras vidas como una práctica. Pecados como fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, no serán una práctica en nuestra vida, porque esto es contrario al amor de Dios. Pero el que no ha nacido de nuevo, el que no es una nueva criatura, no puede imitar a Dios. No lo puede hacer. Por consiguiente, anda en toda clase de prácticas pecaminosas. La advertencia que la palabra nos deja es que el que anda en estos pecados no heredará el reino de Dios y de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 5 nos dice, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una advertencia. Pero no solamente nos deja esa advertencia, sino que nos da una más. Y dice, más bien lo que hace es traer la ira de Dios sobre su vida. En ese mismo libro, en ese mismo capítulo, Efesios 5, versículos 6 y 7, nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con él. Entonces la palabra del Señor de manera práctica nos está advirtiendo de ciertas cosas, pero las advertencias no terminan allí, sino que el pasaje que vamos a tocar hoy, que está en el capítulo 5, versículos del 8 al 14, nos va a hablar de una advertencia más. Una advertencia a la cual nosotros debemos estar atentos. Hermano querido, disponga su corazón a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Esto no es para otra persona, esto es para usted, hermano. Esto no es para el que tiene al lado, esto es para usted. Y si usted me está escuchando ahí en la televisión, esto es para usted también. No piense en el vecino, piense en usted. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14, de la siguiente manera.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, Señor y Dios, en esta hora, Padre bueno, nosotros queremos humillarnos ante tu presencia, ante tu palabra, Señor, para que sea ella, Señor, la que nos guíe, Dios, la que nos exhorte, nos anime, Señor, nos edifique, Dios. Padre, que cada corazón que está en esta mañana escuchándome, pero más allá de esta mañana, cualquiera persona que está del otro lado del televisor escuchándonos, Señor, que no sea nuestra voz que escuche, sino tu voz, que pueda venir al arrepentimiento y fe, Señor. Suplico, Señor, que tú puedas hacer conmigo, que me cuides, Señor, en la predicación y que ciertamente sea tu palabra y no la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, lo que leímos hace un momento es otra razón por la cual nosotros debemos comportarnos en este mundo. Y no vivir como el mundo vive, sino vivir como realmente Dios nos demanda. En otras palabras, lo que éramos y lo que somos. La Biblia nos va a hablar ahora de lo que éramos y lo que somos. En palabras bien criollitas, la verdad verdadera del cristiano, lo que fuimos y lo que ahora somos. Eso es lo que nos dice este pasaje. Versículo 8 dice claramente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a ser luz. Y este es un cambio monumental y radical, sobrenatural, un cambio de adentro hacia afuera. No es un cambio simplemente externo, sino un cambio de dentro hacia afuera, de tal manera que otras personas pueden ver. No tiene nada que ver en la luz con las tinieblas. La relación del nuevo creyente o de la persona que está en Cristo no tiene nada que ver con el pecado. Y ahí hay un contraste que la Biblia nos deja claro. El apóstol Pablo nos habla de ese contraste de la luz y las tinieblas. Y nos dice que en el pasado nosotros éramos tinieblas. No es que nuestro alrededor había tinieblas, no, sino que nuestro ser, nosotros, nuestra esencia era tiniebla. Y tanto en lo moral como en lo intelectual estábamos ciegos. No podíamos ver claramente. En tinieblas lo que la persona anda es en ignorancia de la verdad, ignora la verdad. Vive en una mentira que él mismo se ha creado o que el sistema de este mundo le ha creado. La vida que esta persona que está en tiniebla vive no puede reflejar la santidad de Dios, sino la maldad. Tanto moral como intelectual está en tiniebla. Y una persona que anda en tiniebla entonces no puede conocer la verdad, pero tampoco puede conformarse a la santidad de Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué es importante? Porque ¿por qué necesito ser santo? Porque yo quiero ver a Dios. Y si no soy santo, pues no puedo ver a Dios. Entonces, el problema que nos presenta la palabra o el contraste es luz y tiniebla. La tiniebla no puede ver la luz. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este pasaje lo que dice es que Satanás tiene sus manos metidas en el asunto.
Y que cuando nosotros predicamos a una persona que está que está en tinieblas, no puede ver claramente la luz. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene ciego. Hermanos, y aquí hay una gran verdad. Si usted no puede ver, si usted que se llama hijo de Dios, si usted no puede ver con claridad la palabra de Dios, lo que ella dice, entonces puede ser que usted ande en tinieblas. Y yo quiero que usted examine su vida alrededor de todo lo que estamos diciendo. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios no es algo que es algo desconocido, es muy práctico. Luz, tinieblas. Y nos dice que el enemigo tiene cegado a los incrédulos. Si usted es creyente, entonces no puede estar en tinieblas. Eso es imposible. Lo que piensa y cómo actúa una persona que está en tinieblas no se conforma a la santidad de Dios. Piense esto. Porque si nosotros nos comportamos como estas personas que andan en tinieblas, entonces no nos conformamos a la imagen de Dios. Por ende, no podemos venir ahí. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de las tinieblas luz, y de las luz tinieblas, porque ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esto se parece al mundo en donde vivimos, donde una cosa no es ya, sino que es otra. Y lo que nosotros habíamos aprendido cómo eran las cosas, ahora ya no son. Y este mundo ha querido poner las cosas de atrás para adelante. Y Dios dice, ay. Y ese ay que está allí no es como un ay de haber, no, es un ay de uyuyuy, ay. De ten cuidado. Así era la vida sin Cristo. Así es la vida de una persona que no tiene a Cristo. Sin Cristo no había ningún rincón de nuestro ser interior que no estuviera en tinieblas. Sin Cristo todos estábamos en tinieblas, a oscuras. No éramos víctimas de las tinieblas. No era que las tinieblas vinieron sobre nosotros y pobrecito nosotros que nos atrapó. No. Sino que nosotros practicábamos las tinieblas. Nosotros aportábamos a eso que es la tiniebla. Eso éramos nosotros antes de Cristo. Éramos por naturaleza pecadores. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De tal manera que si estábamos muertos no podíamos ver claramente. Y por eso pues estábamos en tinieblas. Y Pablo nos dice, mira, el que anda en tinieblas no puede agradar a Dios. Pero la noticia o el contraste que vemos en este pasaje es que Pablo nos dice que erais. Eso es en otro tiempo, tiempo pasado, yo era tiniebla. Y eso es una verdad para usted que está en Cristo hoy. Eso es una verdad. Te era eso. Ahora, eso no tiene nada que ver con usted. Eso era algo del pasado. Eso es algo del pasado. Dice el pasaje, ahora sois luz. Y aquí es donde está el contraste. Tinieblas, luz. El que está en Cristo ahora ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Si antes no podía dar un destello de luz porque era tiniebla, ahora yo no puedo dar un destello de oscuridad porque soy luz. Eso es lo que dice el pasaje. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libra de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. De manera que Cristo tiene que obrar en nuestra vida y tuvo que obrar en nuestra vida para traernos de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos luz. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, yo soy luz del mundo porque esa luz que yo tengo simplemente es, yo me la gané o yo irradia porque yo soy luz en mí mismo. No, la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Si nosotros somos luz es porque Cristo ya vino y nos dio la luz de Él. Es decir, que la luz que usted tiene no es su luz, es la luz de Cristo. Piensa en eso, hermano. Porque si usted anda apagando la luz, no es su luz, es la luz de Cristo.
Si usted anda poniendo, como dice en Mateo capítulo 5, que no se pone en una sola sentada, no se pone un almud para esconder la luz o debajo de la luz, sino que se pone arriba para que alumbre. Y si su vida no está ciertamente puesta arriba para alumbrar, sino que usted le ha puesto una tapa, usted está tapando no la luz suya, sino la luz de Cristo. Debemos tener cuidado cuando cómo nosotros nos comportamos allá afuera. ¿Cómo es nuestro andar? Esto es una advertencia que el Señor nos da. Fuimos sacados, trasladados de las tinieblas a la luz, gracias a Cristo. ¿Cómo nos comportamos? Ya no somos ignorantes, ya conocemos la verdad. Ya la venta de Satanás que tenía sobre nosotros fue quitada. Ahora nosotros podemos ver claramente. Tenemos un corazón nuevo. Antes teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne que late por el Señor. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo, hay un contraste muy grande. Hay una separación entre la luz y las tinieblas. Donde hay luz, realmente no puede haber tinieblas. Solamente basta pensar, métese en su cuarto, apague el bombillo y verá tinieblas, oscuridad. Pero prontamente usted prende, las tinieblas inmediatamente se van. ¿Por qué? Porque no pueden estar, no son compatibles la una con la otra. Y si Cristo me trasladó de las tinieblas a su luz, entonces ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debes andar en este mundo? Debemos reflexionar sobre eso. Debemos vivir como hijos de luz. Esto es un aspecto práctico. En un aspecto práctico, nosotros día a día nosotros debemos practicar lo que la Biblia enseña de manera activa. De manera activa. Es un proceso de santificación. El creyente ya no es todo lo que debe ser ya de una sola vez. No estamos en el cielo. Sin embargo, hay un proceso de santificación. No es que ahora Cristo me salvó, me hizo luz y yo soy pasivo. Es decir, me quedo sentado en mi casa o no hago lo que tengo que hacer. No. Hay algo que usted debe hacer. Hay una responsabilidad que tienes como cristiano. Andar como hijo de luz. No es que Cristo me salvó y ahora ya listo, no tengo nada más que hacer. Él lo tiene que hacer todo por mí. No, yo soy el que debo andar como hijo de luz. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. La noche está avanzada, dice el pasaje, y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién tiene que hacer esto? Eso lo tenemos que hacer usted y yo. Quien no debe proveer para los deseos de la carne es usted y yo. Es que si no debemos estar en un lugar a una hora, no debe estar allí, entonces no esté allí. Es que si yo no me conviene hacer eso, yo no lo voy a hacer. Yo no debo proveer para los deseos de la carne. Y hermanos, somos luz. No debo tapar la luz de Cristo. Debo ponerla sobre el almud para que brille. Somos nosotros los que debemos hacer esto. Ahí está nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Somos nosotros los que debemos hacerlo de manera intencional, aun cuando usted mismo no quiera. Yo quiero y anhelo pecar. Eso es lo que la carne desea. Mis pasiones quieren hacer eso. Pero usted con intención debe decir, no lo voy a hacer. Y tiene que devolverse de eso que está quizás pronto a hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Y ahí nos tenemos que convertir en asesinos.
me permiten la expresión, en asesinos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo debo hacer morir eso que está en mí, mis pasiones y deseos que me llevan constantemente a tapar la luz de Cristo y que las tinieblas reinen. Yo debo hacer morir. 1 Corintios 6, 18. Corintios nos dice, nos manda a huir de la fornicación. Eso lo tienen que hacer usted y yo. Huir de la fornicación. Hay una responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos de luz, para crecer en gracia. Y claro, no estamos solos en este proceder. No es que Cristo no está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Pero no es que Él hace todo el trabajo. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Nos redarguye. Y que cuando nosotros estamos obrando de manera que no debe ser, cuando nosotros estamos próximos a entristecer al Espíritu Santo, Él nos da enseñanza y nos dice, por ahí no es. Nos abre nuestros ojos y nos muestra cómo debe ser. Y ahí es cuando nosotros debemos poner nuestra responsabilidad, debemos poner nuestra obra de no hacer eso que la carne quiere, sino lo que el Espíritu quiere. Nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en la luz de Cristo, pues Cristo está con nosotros y Él, ese Cristo que nos salvó y que nos trajo de las tinieblas a la luz, Él nos manda a ser luz. Es imposible para una persona que no es luz ser luz. No puede, es imposible. Un bombillo quemado no puede prender. Un bombillo que no tiene filamento, no importa qué, no puede prender. Pues nosotros no somos bombillos quemados ni sin filamento. Nosotros somos bombillos creados según Dios. Y si somos bombillos creados según Dios, ¿sabe qué? Ese filamento nunca se apagará. Y usted debe mostrar a Cristo. Y posiblemente hay muchas personas que dicen, ya hermano, pero es que usted no refleja tanto luz. Pero eso no significa que yo no sea luz. Significa que estoy obrando mal, que mi actitud o mi responsabilidad la estoy descuidando. Debemos tener cuidado. Debemos mostrar evidencias de que somos hijos de luz. Día a día. Eso no es algo que yo lo hice una vez y ya. No. Día a día debo mostrar que soy hijo de luz. ¿Sabe? La luz no es necesario que se anuncie. Usted no dice llegó la luz. O si lo dice, pero es evidente, ¿verdad? Si está en la oscuridad y alguien prende un bombillo, ya. Ahí está la luz. No tienes que anunciarla, no tienes que llamar por teléfono. Mira, llegó la luz. No. La luz está allí. Es más, en estos tiempos que la luz se ha ido bastante, ¿verdad? Por lo menos aquí en Tres Picos ha sido, va, viene, cada como 10 minutos, va, viene. ¿Sabe? Se fue la luz el día viernes, creo que fue, sábado, viernes. Y estábamos sentados, desde las 5 de la tarde estábamos sentados afuera. Y eso es una reacción normal. Y yo sé que todos ustedes lo han escuchado. Y usted está sentado en silencio total. Y luego llega la luz y por donde sea sale una persona. ¡Ah! Se contenta, llegó la luz. Es evidente. Se puede ver, pero no solamente se puede ver. Por lo menos en nuestro territorio, cuando llega la luz es una alegría. Y es evidente no solamente porque se ve, sino porque se escucha. La gente puede escuchar. Sí, está la bulla. Y eso es algo que podemos ver constantemente. Bueno, de la misma manera, nosotros como hijos de luz debemos ser evidentes al mundo. Cuando nosotros lleguemos, la gente debe decir, ¡eh! Llegó un cristiano. Debe ser evidente. Debemos mostrar la evidencia de Cristo en nosotros. Y si hay tinieblas a mi alrededor, no es que yo no, hay tinieblas, yo no voy para allá. No, es al contrario. Es que para allá es que debo ir. Porque yo soy luz. Pero si voy a ir a ese lugar con un pensamiento de tapar la luz, entonces no vaya mejor. Nosotros estamos llamados a mostrar evidencia de luz en nuestro diario vivir. De la misma manera como la gente ve la luz y se alegra, se debe alegrar por nosotros, porque somos hijos de luz. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo, ya no somos eso, pero ahora que
somos hijos de luz, andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí encontramos una triada de aspectos que es muy contrario a lo que ya habíamos visto en el sermón pasado. ¿Recuerdan que habían triadas de pecado en los pasajes pasados? El versículo 3 del capítulo 5, versículo 4 y versículo 5 nos hablan de esa triada de pecado. Por ejemplo, nos hablan de fornicación, nos hablan de deshonestidad, de truhanerías, de glotonerías, de cosas que antes hacíamos. Pero ahora nos dice que el fruto del Hijo de la Luz es diferente. Ya no es pecado. Hay una triada aquí de cosas que nosotros debemos mostrar. Y esta triada representa la fe verdadera. Representa una fe verdadera. Y yo les voy a decir, hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia todos los domingos a la hora exacta y todo el tiempo estar religiosamente en la iglesia. Usted puede ser una persona bautizada, traer su ofrenda constantemente al altar, en cualquier servicio, en cualquier aspecto que tengamos como grupo de iglesia, estar allí. Pero esos aspectos no muestran realmente de que usted es hijo de luz. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona que no conoce a Cristo puede venir a la iglesia, puede ofrendar, puede ser bautizado, puede hacer cualquier cosa como esta. Pero la evidencia que este fruto habla del Espíritu, no solamente de la carne. Y no es que esté mal asistir a la iglesia y bautizarse y ofrendar y todo lo demás. Eso tenemos que hacerlo. Sin embargo, eso no es la evidencia. Eso no es la evidencia. La evidencia es interna. Esa evidencia de venir a la iglesia no es confiable. La que es confiable es la espiritual. Las características que Pablo menciona aquí son espirituales, que no deben realmente confundirse con la carnalidad. Por ejemplo, hablemos de la bondad. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Esa palabra toda habla de completo. Toda bondad. Es decir, interés en el bienestar del otro. Interés en el bienestar del otro. Lo contrario a bondad es malicia. Y Pablo nos exhorta a despojarnos de la malicia en Efesios capítulo 4, versículo 31. Y ya lo hemos visto. Despojados de toda malicia. Entonces, la bondad que nos habla aquí, habla de que nosotros debemos ser buenos. Debemos ser buenos para con otros. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Usted llega a un lugar, hermanos, de manera práctica, y esos frutos se deben dejar ver. Así como un árbol, cuando está lleno de fruta, la gente es evidente que ve los frutos, así es evidente debe ser un cristiano. Cuando llega a una reunión donde no hay cristianos. Ese fruto de bondad, de buscar lo bueno para esa otra persona, debe salir de usted. Usted no debe haber el sentido de, voy a hacer que se caiga, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. No, eso es una malicia que es del viejo hombre. Eso es una malicia que habla del hombre que está en tinieblas, pero no el que anda en luz. No, nosotros debemos mostrar bondad, el interés por el bien del otro. Este fruto tiene que ver con otra persona, pero habla de otro fruto, justicia. Este tiene que ver con la rectitud moral de Dios, es decir, dar a Dios lo que es debido. Dios demanda de un estándar. Para nosotros acercarnos a Él demanda un estándar, y nosotros debemos acercarnos a Dios solo con el estándar que Él nos ha puesto. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que en este fruto tiene que ver con Dios, y tiene que ver con esa rectitud moral que tuvo Cristo, y que es aplicada eficazmente a mi vida. Y cuando yo creo en Cristo, esa rectitud moral entonces se equipara a la de Dios, y puedo acercarme a Dios. Si no tengo esa rectitud moral, entonces no puedo acercarme a Dios. Por eso es un fruto del Espíritu. Tú no obraste para eso. Mas al que no obra, sino que cree. Esto es en Cristo. Este tiene que ver con la relación con Dios. Y hay una tercera, verdad. Tercer fruto, verdad. Este se demuestra con honestidad, confiabilidad e integridad.
En contraste con la vida falsa, hipócrita y los engaños en los que vivíamos antes en tinieblas. Antes éramos falsos, hipócritas, engañadores. Eso éramos antes. Pero ahora, en el Señor, debemos mostrar el fruto de la verdad. Ser una persona íntegra, confiable, honesta. Del cristiano no se debe decir, no se puede decir, uy, yo no confío mucho en ese cristiano. No, al contrario, hermano. Si nosotros mostramos la luz de Cristo, entonces todo el mundo tiene que buscarnos a nosotros. ¿Y por qué? Porque somos confiables. Es fruto del Espíritu. Este fruto tiene que ver con nuestra propia integridad. Entonces el fruto que habla aquí, habla de cómo me comporto con el que está de afuera, cómo me comporto con Dios, cómo me comporto conmigo mismo. Estos frutos son del Espíritu. Si hay una persona aquí que nos muestra los frutos del Espíritu o estos frutos del Espíritu, entonces se está engañando. Si su vida es malicia en vez de bondad, usted está en tinieblas. Si su vida es no es justicia, pero ciertamente busca justificarse a sí mismo, entonces está en tinieblas, no en luz, porque no hay obra en la justicia de Dios. Para acercarme a Dios no hay obra que valga, solo la obra de Jesucristo. Y si ando en mentira, engaños, entonces realmente no he conocido la verdad de Dios. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y si me dejan leer un momentito el versículo 8 y nos saltamos al versículo 9, mira cómo suena. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo yo debo andar en este mundo? Comprobando lo que es agradable al Señor. Cada uno de nosotros debe buscar lo que es beneficioso para el Señor, lo que glorifica a Dios, lo que es bueno para Dios. Nosotros debemos examinarnos constantemente. El tiempo que nosotros vivimos en esta tierra debe ser un tiempo donde sea profunda reflexión de todo lo que hagamos. No importa si tiene que ver con la iglesia directamente, pero en mi casa, en mi trabajo, cómo yo vivo mi vida, en el diario vivir. Los días que no estoy en la iglesia, mientras estoy en la iglesia estoy sentado, estoy escuchando, estoy diciendo gloria a Dios, amén. Pero y en la calle, cuando me toca enfrentarme allá afuera con la realidad de la vida, con la realidad de este mundo que está perdido, ¿cómo me comporto? ¿Busco agradar a Dios o a los hombres? No es lo que a mí me agrada. Nosotros queremos buscar agradarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Constantemente nosotros pedimos a Dios, Señor, que quiero esto. Se nos olvida pedir conforme a su voluntad. O si pedimos, Señor, quiero esto, conforme a tu voluntad. Entonces ya no es conforme a la voluntad de Dios si yo lo quiero. Si yo quiero que sea así. No, ya voy, cálmese un momento. Pida a Dios de acuerdo a su voluntad. Ponga a Dios primero. Y entonces lo que de Dios reciba, eso será la voluntad de Dios. No lo que usted quiera, o desee, o anhele. Esto es difícil. Esto es difícil como seres humanos porque nos gusta realmente agradarnos a nosotros mismos. Yo me quiero poner esta ropa porque me veo sexy. ¿Y eso agrada a Dios? Pero yo me la quiero poner. Y así razonamos mucho. Yo voy a agarrar esto de aquí. ¿Eso agrada a Dios? Y en todo lo que nosotros hagamos, debe haber una profunda reflexión. ¿Agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Se conforma esto a la voluntad de Dios? Si no se conforma, pero trae un bienestar para usted físico, de lo más grande que usted ha tenido, deséchelo, hermano. No importa cuánto bienestar traiga a su vida eso que contradice a Dios, deséchelo. Deséchelo. La pregunta no es si me agrada a mí, sino que si agrada al Señor. Pero es que yo lo deseo con todo mi corazón, mi hermano. Entonces debe ser bueno, porque si lo deseo con todo mi corazón, no, dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién las conocerá?
Y les digo la respuesta, Dios lo conoce. Nosotros no lo podemos conocer, pero Dios lo conoce. Hermano, usted no vive para usted. Usted en Cristo no está reflejando su luz, es la luz de Cristo. Usted no vive, sino que vive Cristo en usted. Y cuando usted hace algo, usted lleva a Cristo a pecar. Cuando usted peca, usted lleva a Cristo a pecar. Porque no es que Cristo se sale de usted un momentico mientras usted peca. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo yo. Si usted es cristiano, entonces tiene que reconocer que no vive usted, sino vive Cristo. Y en cuanto a eso, entonces debe siempre reflexionar: ¿será que esto agrada a Dios? Debo comprobar si es agradable al Señor. Versículo 11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es lo que yo no debo hacer? ¿O qué es lo que yo soy? Hijo de luz. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Reflejar esa luz de Cristo, de reflejar ese fruto que es del Espíritu. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Versículo 11: debo vivir como luz, reprendiendo las tinieblas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo andaré por allí con un látigo en la mano diciendo, tú? No, dice que usted es un justiciero. Eso habla de que su vida vivida de acuerdo a los estándares de Dios será un reprender para los demás. Claro está, la Biblia nos exhorta a reprender a otros con nuestra boca. Sin embargo, el contexto de este pasaje nos manda es a vivir. En el vivir diario yo voy a manifestar la reprensión del Señor a otros que no están viviendo. Uno que anda en luz no participa en las obras infructuosas de las tinieblas. No participa en eso. ¿Por qué? Porque no tienen fruto. Son infructuosas. No tienen fruto. Participar, es decir, deleitarse con otros en hacer algo en común. Y si usted leyó y entendió el versículo 9 y el versículo 10, si usted vive de acuerdo a esa realidad, si usted tiene el Espíritu de Dios en usted mostrando esos frutos, si usted vive comprobando lo que es agradable al Señor, entonces este pasaje, versículo 11, usted mostrará esa realidad. Usted reprenderá a otros con su vivir. Son una realidad. Si estos versículos, el 9 y el 10, son una realidad en nuestras vidas, nunca practicaremos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Bueno, porque voy a estar examinándome constantemente, viendo si eso es aprobado por Dios. Pero además de eso, el fruto que yo tengo, que doy, no puede ser malo, sino bueno. Entonces es imposible que yo esté en medio de la comunidad donde sea tiniebla y yo no pueda brillar. Porque ahora es imposible que usted no brille, a menos que usted obre para no brillar. Y eso sería ir en contra del mismo Cristo. Y usted no quiere eso, hermano. Usted no quiere eso. Las tinieblas realmente ellos viven en tinieblas. La persona que vive en tinieblas vive ciego. Nosotros, se nos fue quitada la venda de los ojos. Y ahora nosotros podemos y debemos mostrar la luz. De manera natural nosotros podemos vivir en luz constantemente. ¿Cómo? No solamente viviendo de acuerdo a lo que la Escritura dice, sino más allá de lo que la Escritura dice, moralmente, usted como persona debe entender algo, hermano. Si hay algo imposible en un ser humano, es que sea dos cosas a la vez. No podemos ser un animal y ser un ser humano. No puedo ser una planta ni puedo ser humano. No puedo ser cristiano y ser mundano. Eso no existe. No hay un cristiano mundano. No, hay un cristiano que está viviendo con el mundo. Pero no significa un cristiano mundano. No hay un cristiano mundano. No, si eres cristiano, no puedes ser mundano. Porque la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. La luz brilla y las tinieblas se van. Las tinieblas no quieren estar con la luz. ¿Por qué? Porque se repelen.
se repelen. La fidelidad o la felicidad que algunos están buscando anda en esto. Algunas personas que andan en tinieblas andan buscando la felicidad en este mundo y tratan de obrar y producen, pero lo que producen es tinieblas. Son estériles. Y hay cosas que a nosotros nos agradan que son estériles. Nosotros debemos desechar esas obras. Esas obras que no agradan a Dios, no agradan al prójimo y no te traen ningún beneficio al alma. El que no es cristiano trata de buscar la luz. ¿Saben dónde? En la oscuridad. Y él está convencido de que está buscando la luz. Pero lo que hace es sumergirse más y más en la oscuridad. Hasta que tenga que venir Cristo y le alumbre. Si Cristo no viene a su vida y la alumbra, entonces él no puede ver claramente dónde está metido. Y para eso estamos también nosotros, como luminares en el mundo. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, cuando vivimos en la luz, fácilmente se reprende las tinieblas, sin ni siquiera abrir mi boca. En oportunidades he tenido la experiencia de ir a jugar a canchas donde todos los que están jugando son mundanos, pero llevo un grupo cristiano, y cuando entramos a la cancha y alguien dice una mala palabra, tú puedes ver a ellos mismos hablando, respeta que hay cristianos aquí, sin nosotros decir nada. ¿Por qué? Se sienten reprendidos, se sienten incómodos. Estamos haciendo algo malo, ahí está el varón. Eso es natural. A lo mejor a usted le ha pasado. Si usted vive en luz, eso le va a pasar una y otra vez. El que anda en luz expone las tinieblas. El que anda en luz va a exponer las tinieblas, las va a descubrir, las va a hacer notables para todos. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Da repugnancia escuchar a algunas conversaciones que ellos tienen. Hay veces que está un grupo de personas hablando de cualquier cosa que es tan cochino, hermano, que Pablo nos dice, mira hermano, sabe mejor ni los escuche. Es repugnante escuchar, es vergonzoso escucharlos hablar. No participes. Sé tú exponiendo como luz al pecador. Si no llevamos luz a las tinieblas, ellos no podrán ver con claridad su condición. La palabra nos habla en el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo debemos llevar luz? ¿Cómo debemos llevar luz? Con la palabra de Dios. Ella es la luz. Y yo soy luz, y por eso es importante, y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante, hermanos, debemos memorizar la palabra. Debemos memorizar la palabra, no solamente porque es bueno tener la palabra, ayuda al cerebro intelectualmente, ¿verdad? Pero es bueno porque cuando usted esté frente a este grupo de personas o frente al mundo que es tiniebla y usted necesita ser luz, usted necesita no ser luz en usted mismo. No es que se pare a decir, sí, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no lo dice la Biblia. Sino que puede recitar fielmente lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros debemos memorizar. Y que no sea nuestra palabra, sino que la palabra de Dios alumbre en eso que es oscuro. ¿Saben? En el Medio Oriente, cuando se quería vender, la gente quería vender sus cosas, las casas en el Medio Oriente todas eran cerradas. Con costo tenían una ventanita muy pequeña. De manera que cuando ellos iban a vender algo, tenían que sacarlo afuera. ¿Por qué? Porque allá adentro no se podía contemplar, adentro de las casas no se podía contemplar lo que iban a vender. De manera que la persona pasaba y veía el fruto, pero no podía ver cuál estaba dañado y cuál estaba bueno. Así que ellos tienen que sacarlo a la luz, tenían que sacarlo afuera, para que la gente cuando pudiera ver, no, esta está podrida, esta sí sirve, esta no sirve. Y esa es la alusión que hace el pasaje. Nosotros debemos hacer exactamente esto. No podemos mostrar luz tapándonos, o solapándonos con las tinieblas, o sonriendo, o simplemente afirmando lo que ellos dicen. No, nosotros debemos ser luz, y para ser luz necesitamos estar
reflejando a Cristo. Nosotros necesitamos reflejar a Cristo. Si usted no está reflejando a Cristo, es muy posible que Cristo no esté en usted. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que usted deje de reflejarlo, porque Cristo vive en usted. Recuerde, usted no vive, sino vive Cristo en usted. Pero hay algunas cosas que están oscureciendo mi vivir diario. Es probable que eso esté pasando. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que cuando nosotros andamos en pecado, en las tinieblas, cuando no somos tinieblas, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, estamos llevando a tristeza a la tercera persona en la Trinidad. Debemos tener cuidado con lo que hacemos. Debemos tener cuidado, iglesia, con lo que hacemos. Debemos vivir conforme a las Escrituras, pues es ella quien nos da la luz para poder reflejar a Cristo. Versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora que hay una nota de esperanza que el apóstol nos da, o que el Señor nos manda, nos da una nota de esperanza para aquellos que están en tinieblas. Porque nosotros, esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Nuestra condición era ciertamente perdición, tiniebla, oscuridad, muerte. Pero hay una nota de esperanza para aquellos que están en tinieblas. ¿Y cuál es la nota de esperanza? Es un llamado: despiértate tú que duermes. Si usted está esta mañana acá y usted ha entendido que hay una tiniebla y hay una luz, y si tú vives en tinieblas, si estás en tinieblas, entonces usted se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden ir juntas, y Dios es luz. Y si usted ha llegado a la conclusión y ha entendido que las tinieblas están en usted, no solamente que le rodean, sino que están en usted, usted necesita venir a Cristo, quien tiene todo el poder de sacarte y trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Debe venir a Cristo. No hay más. Es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo quien se aplica eficazmente en nuestra vida para llegar a ser un hijo de Dios. ¿Quieres venir a ser luz? Necesitas a Cristo. Hermano, yo quiero ser luz, pero no sé cómo hacerlo. ¿Será que tengo que venir a la iglesia todos los domingos? Hermano, yo quiero ser luz, pero yo no tengo para diezmar. Hermano, nada de eso tiene que ver con venir a la luz. Ay, no, pero es que yo tengo muchos pecados encima. Precisamente porque tu vida está sumida en el pecado, es que debes venir y limpiarte en la sangre de Cristo. Si su vida es tiniebla, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano que me escucha, debemos predicar a Cristo, mostrando su fruto, modelando las verdades expresadas en las Escrituras, porque haciendo esto brillaremos en este mundo oscuro, y el que anda en las tinieblas podrá despertar, podrá levantarse de la muerte para que Cristo le alumbre. Nadie puede levantarse por sí mismo. Si está muerto, necesita una obra sobrenatural, pero Dios tiene todo el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para levantar de los muertos. Y dice Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es la dinamita que Dios usa para levantar a los muertos. Entonces vivamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, seamos luz, andemos como hijos de luz. Notas para reflexionar. ¿Cuán notorio es para usted? ¿Cuán notorio es para usted el que realmente usted es luz? Usted puede notar que es luz. Usted puede ver que cuando usted llega a un lugar, pues las personas pueden ver que usted es luz. Se alegra la gente, llegó un cristiano. O quizás dice, viene el cristiano. ¿Cuán notorio es a los demás que tú eres luz?
¿Es la bondad, la justicia y la verdad características que te describen? ¿Qué te describe? Bueno, hermano, a mí me describe el Facebook, de verdad. Y ahí en el Facebook te puede ver mi perfil y en Instagram. Esa es la realidad que tenemos hoy en día, donde las redes sociales pues ponen lo que entre comillas son. Pero la Biblia nos ha dado ciertas cosas como hijos de Dios que debemos mostrar. La bondad, la justicia y la verdad deben describirnos a nosotros. Eso debe delatarnos. Cuando llegamos a un lugar y somos bondadosos y hablamos con verdad y andamos en justicia, eso debe delatarte. Las personas deben decir, seguro que tú eres cristiano. ¿Te delata eso frente a otros? No, hermano. Entonces debe venir a Cristo porque no es tiniebla. Hermano, yo soy luz, pero quizás no muestro lo verdadero que debo ser, lo bondadoso que debo ser, no lo estoy mostrando. Entonces debes arrepentirte y pedirle a Dios que constantemente la luz que Él puso en ti siga reflejando. Si tú andas en tiniebla, entonces te voy a recordar un pasaje que leí hace un momento, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si andas en tinieblas, vente a la luz. Sigue a la luz. Cristo es la luz. Y ya no andarás en tinieblas, sino que la luz será tu vida. Será que la vida realmente está en la luz. Tendrás luz en la vida. Fuera de Cristo no hay luz. ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? Según este pasaje, tú que andas en tinieblas, levántate de entre los muertos. Cristo te dice, ven a la luz admirable para que tengas vida. Los días nosotros no lo sabemos. El futuro para nosotros es incierto. Pero lo que sí sabemos y estamos convencidos es que el cielo y la tierra pasarán. Todo pasará. Y lo que no ha de pasar es su palabra. No pasará. Por eso te pido encarecidamente, tú que estás aquí y no conoces a Cristo, tú que me estás viendo y no conoces a Cristo, te pido encarecidamente que vengas a la luz. Ven a la luz de Cristo, el cual te puede librar de la muerte y llevarte y trasladarte de las tinieblas a un reino de luz. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre bueno, porque en tu misericordia, en tu verdad, en tu bondad, nos ayudas, nos enseñas, nos exhortas, nos animas, nos das las herramientas que necesitamos para vivir en este mundo, Señor, justa y piadosamente. Padre, porque en medio de este mundo nos has llamado a vivir como hijos de luz. Ayúdanos a andar como hijos de luz. A cada cristiano que está escuchándote, Señor, ayúdanos a vivir como hijos de luz. Al que anda en tiniebla y que todavía no reconoce a Cristo, aquel que todavía es una criatura que está viciada por el pecado, que no ha nacido de nuevo, Señor, te ruego que pueda venir a ti, Señor, para que tú seas resplandeciéndole en su vida y que pueda ver este mundo y todas las cosas con los ojos reales, no con los ojos vendados por Satanás que él tiene en este momento, Señor, sino que ciertamente tú vengas y quites la venda de sus ojos y pueda ver claramente lo que tu palabra así dice. Padre, confío y confiamos en ti y en tu palabra, Señor. Ya no ha de volver vacío, sino que el fruto, Señor, tú lo recogerás cuando fuese tiempo. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por las cosas que tú haces. Amén.